Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Quiero que ustedes vean esta delicia de pan que hemos preparado hoy este día para ustedes. Quiero que me acompañen a la preparación para que lo hagamos juntos. Vamos y les muestro los ingredientes. Aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro pan francés. Vamos a necesitar 4 tazas y media de harina para pan. Ya les voy a mostrar la harina que voy a usar. Cuando usted la vaya a comprar en el supermercado, asegúrese que sea esta clase de harina. Esta es la que es especial para pan. Siempre y cuando diga así, acá en Estados Unidos la encontramos como bread flour. También las hay de otras marcas que son buenas. En este momento no tengo otra para mostrársela, pero siempre cómprela que diga acá, bread flour. Y si está en otro país diferente, que diga harina para pan. Vamos a estar usando 1,5 cucharadas de manteca, manteca vegetal. Le voy a mostrar también la manteca que yo voy a usar. Vamos a usar de esta. Pero también hay otras marcas que son buenas. Puede usar también esta. Siempre y cuando sea manteca vegetal. Esa es la mejor para hacer esta clase de pan. Tengo acá la cantidad de 1,5 cucharadas de levadura instantánea. La medida que yo estoy usando es 1 cuchara sopera, 1,5. La levadura que voy a usar es esta clase de levadura. Mire, acá dice instantánea. Esta es la mejor. También vamos a estar usando 1 cucharada de azúcar. La azúcar no le da ningún sabor dulce al pan, pero ayuda a que la levadura se active más rápido y le quede un pan mucho más suave y esponjado. Tengo acá la cantidad de 2,5 tazas de agua a temperatura tibia. Pero si usted vive en un país cálido, no necesita agua tibia, puede usar agua a temperatura ambiente. Yo la voy a usar porque acá donde yo vivo es bastante frío y necesito de que la masa tenga una temperatura cálida para que se active mucho más fácil y que ese pan nos quede delicioso y perfecto. Y también le vamos a agregar media cucharadita de sal. Y vamos a iniciar. Tengo acá mi mesa en donde voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer, voy a cernir la harina, a pasarla así por el colador, porque la harina, como viene empaquetada, a veces se le forman grumos. Y esto ayuda para que nos quede el pan más delicioso. Ya hemos pasado la harina por el colador. Ahora vamos a formar así como un volcancito. Le vamos a agregar la levadura, el azúcar, le agregamos la sal así por las orillas, agregamos también la manteca y ahora vamos a ir agregándole agua poco a poco y vamos a iniciar a trabajar, ¿verdad? Con nuestras manos bien limpias, a iniciar a amasar bien la harina hasta poder formar la masa. Y lo vamos a hacer así poco a poco, agarrando de las orillas la harina y le vamos a ir agregando agua hasta haber obtenido la humedad perfecta para nuestra masa. Por ahora nada más lo estoy haciendo con una mano. Cuando ya la hayamos mojado toda nuestra masa y no pueda hacerla con una mano, vamos a usar las 2 manos. Este pan lleva bastante proceso. Es bastante un poco trabajoso, digamos, pero el resultado vale la pena. Queda una delicia de pan.
Quiero que usted vea, ya he obtenido la humedad que necesito para nuestra masa. Ahora vamos a iniciar a usar nuestras dos manitos bien limpias e iniciar a amasar. Vamos a hacerlo así, de esta forma. Nuestra masa tiene que quedarnos de una manera de que ya no se nos pegue en nuestras manos ni en la mesa de trabajo. Si usted nota, mire cómo se va despegando de la mesa de trabajo. Ahora falta en nuestras manos. Miren mis manos, cómo se ha despegado la masa. Algo que les quiero recomendar cuando ustedes preparen el pan, esta masa, siempre tengan una espátula para que ustedes se ayuden a recoger de las orillas. También tengan un poquito de harina así seca para que ustedes estén poniendo un poquitito. Pero la verdad, yo no he necesitado más harina. La medida, así como lo estamos preparando, ha salido perfecta. Lo único que aquí tenemos que seguir amasando más. Miren, vamos a hacerlo así. Este pan, como se lo dije, lleva bastante proceso. Pero ustedes van a ver el resultado. Queda un pan delicioso. Vamos a seguir haciéndolo un ratito más y ya verán cómo nos queda esta masa. Usted vaya dándole así, amasándola y dándole golpecitos y agarrándola, mire, de esta forma, así, así. Y vamos a seguir. Algo que le voy a decir, que como usted va a notar cuando ya la masa está ya en su propio punto, como decimos. Mire, si usted ve, la masa se rompe fácil. Ya les voy a mostrar en un rato más que sigamos amasándola. No se tiene que romper. Usted la va a estirar así y le va a quedar una masa que no se rompe. Ya les voy a mostrar, pero antes vamos a seguir amasando. Aquí llevo ya 25 minutos y todavía sigo aquí, mi gente. No se me cansen. Sigan amasando, porque entre más amasan este pan, va a quedar mucho mejor. Hágalo así, dele golpecitos. Mire. Todavía, ven, mire, ya empieza. Ya no se está rompiendo fácil, pero todavía le falta un poco. Así es que voy a seguir amasando un ratito más. Y miren, aquí seguimos todavía. La he estado amasando 35 minutos sin parar. Miren, aquí va. Miren cómo se ve. Ya no se rompe fácilmente la masa. Miren, ya se puede estirar así. Así es como nos tiene que quedar esta masa. Ahora ya está. Lo que vamos a hacer, la vamos a dejar reposar. La voy a poner así en un recipiente. Le voy a poner un poquito de manteca así a nuestro recipiente para evitar de que se nos pegue nuestra masa. Ahí. Ahora le pongo un poco así encima, así. Ahora la ponemos a reposar. Ahí. La vamos a tapar y la vamos a poner en un lugar cálido. Yo la voy a poner ahí cerca en la cocina donde estoy cocinando para que la levadura se active con más facilidad. A la levadura le gusta el calorcito. Así es que aquí va a doblar su tamaño. La vamos a dejar de 45 minutos a 1 hora y luego regreso con ustedes. Quiero mostrarles después de 45 minutos, miren cómo ha doblado el tamaño la masa. Está perfecta. Ahora le vamos a dar otra pequeña amasada, pero antes vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. Y le vamos a dar así un pequeño golpecito
y la ponemos acá. Vamos a amasarla un poco, nada más, para sacarle el aire a nuestra masa. Ahora que la hemos amasado un poco, vamos a formar así un pequeño cilindro para tratar de cortarlo de un tamaño que nos queden iguales, ¿verdad? Lo voy a cortar así por mitad. Luego lo corto así, otra mitad. Y como los vamos a hacer un poco grandecitos, los voy a cortar así. Y miren, nos van a salir 8 pan francés grandecitos. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer así. De acá usted lo viene enrollando así y aplastándolo, miren, con sus deditos, así. Miren. Ahora le hace la forma así, a lo larguito. Que le quede con puntita, miren, así. Y la parte de aquí donde usted sella, que le quede selladito, donde usted lo cerró. Y ahí está, miren. Ya tenemos el primero. Ahora lo vamos a ir poniendo. Tengo acá mi bandeja. Yo le puse lo que es papel encerado. Esto es opcional. Se lo pongo para que nos quede de un color bien bonito de la parte de abajo del pan francés. Y mire, ahora lo vamos a ir poniendo así. Y le vamos a dejar un espacio porque aquí va a doblar su tamaño. Vamos a hacer otro, así. Usted viene, lo va aplastando así, mire, sellándolo con sus deditos, así. Hay personas que le hacen así, pero si usted lo hace con suficiente fuerza, con sus dedos, así está bien. Ahí, mire. Que le quede con puntita, ¿verdad? De acá. Y miren, ya tenemos otro. Ahora lo vamos a poner en nuestra bandeja. Y así vamos a seguir. Voy a seguir haciendo los que me faltan. Y ya regreso con ustedes. Y miren, ya los tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a poner un poco así de manteca vegetal en nuestras manos. Y vamos a ponerles para evitar de que se nos resequen. Así. Y ya están. Ahora los voy a cubrir con una manta de cocina y los voy a poner siempre en un lugar cálido. Los voy a dejar otros 40 o 45 minutos más, a lo más 1 hora, para que doblen su tamaño. Y ya regreso. Quiero mostrarles, quiero que vean que ya está listo para ponerlo en nuestro horno, nuestro pan. Vamos a llevarlo a 350 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 180 grados centígrados. Yo les voy a decir la cantidad de tiempo que lo vamos a poner en nuestro horno. Así es que ahora vamos a llevarlo. Y ahora, después de 35 minutos que hemos tenido nuestro pan francés en el horno, miren qué delicia. Miren qué perfecto está nuestro pan. Un color perfecto. Con cuidado vamos a sacarlo. Miren qué rico. Miren, ahora lo vamos a dejar enfriar. A mí me gusta agregarle así lo que es un poquitito de manteca derretida, así encima. Poquito, nada más para darle un brillo al pan. Lo voy a dejar enfriar y luego regreso con ustedes para mostrárselos. Y miren, mis bellos amigos y amigas, este pan francés nos quedó perfecto. Esta receta es la mejor. Miren la suavidad de este pan. Quiero que lo puedan, miren. Miren eso. Miren qué delicia de pan. Miren qué suavecito. Quiero que preparen esta receta para que puedan disfrutarla. Yo sé que les va a encantar. Podemos tener un pancito para tener en nuestro hogar, en nuestra casa.
más en esta situación, ¿verdad? De la pandemia, que no podemos estar saliendo mucho. Nada más usted cómprese su harina, la manteca, la levadura, el poquito de sal y el poquito de azúcar, y usted va a tener su pan ahí para que usted lo esté disfrutando. Y recuerde siempre, amáselo. Entre usted más lo amasa, le va a quedar el pan mucho más delicioso. Y si vive en un lugar frío, así como yo vivo, le aconsejo ponerlo en un lugar cálido, así como lo pusimos, cerca. Ahí si yo estoy cocinando, lo pongo cerca de la cocina. Y otro consejo que le quiero dar, cuando usted lo tenga en el horno, no abra el horno. Estélo chequeando por encima de la puerta del horno. No lo vaya a abrir porque si usted lo abre, el pan se le va a bajar el crecimiento y no le va a quedar esponjadito. Así que ese es uno de mis consejos para ustedes. Espero les guste mi receta. Y lo que voy a hacer ahora, miren, lo vamos a poner así en una bandeja para que podamos tenerlo en nuestra mesa. ¡Qué delicia de pan! Y claro que yo no me voy a despedir de ustedes sin antes partir un pan para que ustedes puedan ver la suavidad que tiene. Miren qué rico. Voy a abrirlo así para mostrárselo. Mis manos están bien limpias. Quiero que vean, miren lo esponjadito que está este pan. Miren qué suavecito. Y está delicioso. Y esta fue mi receta para ustedes, compartida con amor y dedicación. Y recuerden que se les quiere.